Y esto, por supuesto, que genera mucha repercusión en el ámbito político, en el ámbito comunicacional y también, por supuesto, en el ámbito de finanzas y sobre todo acá en nuestro país. Efectivamente, ¿qué va a pasar o qué está pasando en el ámbito económico? Por eso vamos a dialogar con Hernán Lecher. Hernán es economista y director del Centro de Economía Política Argentina y tiene la gentileza de estar en contacto con nosotros. Hernán, muy buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias en lo inmediato que tiene el accionar del presidente en este tema? Bueno, yo diría que en dos aspectos. El primero tiene que ver con la dinámica de los mercados y demás, porque, a ver, la discusión a esta altura del partido en materia económica está relacionada con la confianza o no, la credibilidad, diría, o no, en parte de la palabra presidencial, y obviamente de si los mercados te acompañan o no te acompañan en última instancia en el programa económico. Ayer fue un día bastante complicado, hoy las acciones y demás y los bonos se movieron un poco mejor, incluso las acciones recortaron parte de la caída del día de ayer, pero de todas formas tuviste un cimbronazo importante y con un dato que es que probablemente ayer interviniste en los dólares paralelos y probablemente hoy continuaste en la misma senda. Esto no está ni bien ni mal, yo hubiese hecho de hecho lo mismo, pero lo cierto es que hay intervenciones, con lo cual evidentemente el mercado no tomó bien la cuestión del meme coin Libra, aunque uno podría decir, bueno, el impacto no es extremadamente significativo en materia económica, al menos por ahora. Ahora bien, Hernán, esto por supuesto que repercutió en todo el mundo, en todos los inversores también, por supuesto. Ahora, teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, también por supuesto Javier Milei, estuvieron negociando con el FMI, ¿esto perjudica esa negociación? A ver, ayudar no ayuda. El Fondo Monetario siempre fue más bien promotor de regulaciones en el escenario cripto. Es decir, no debe haber, estamos hablando además que en la meme coin ni siquiera es una cripto, o sea, claramente en la percepción del Fondo Monetario Internacional no ha hecho ningún aporte positivo. Esto no significa que no vayas a tener acuerdos, discusiones y demás, o que el Fondo Monetario le vaya a bajar el pulgar a la Argentina. De hecho, eh, lo que hoy leía en algunas redes es que probablemente haya una reunión con Cristalina Georgieva probablemente el viernes en el viaje del presidente. Así que en principio sigue en camino el acuerdo. Lo que pasa que, insisto, no ayuda en un momento donde la Argentina, con el modelo de Milei, necesita de fondos frescos del Fondo Monetario Internacional, porque necesita o quiere o pretende, según la lógica de Milei, sostener un tipo de cambio muy apreciado y para eso necesita dólares frescos. Así que ese es el recorrido. El fondo tal vez aprovecha este escenario de cierta debilidad relativa del gobierno para exigir alguna cosa adicional o para que su posición tome un poco más de fuerza. Bueno, eso se verá con el correr del tiempo. Pero claramente es un aspecto en el que lo que ha sucedido no hace ningún aporte positivo. Hernán, ¿cómo se pueden aminorar las contingencias de lo realizado? Obviamente no se puede cambiar la publicación del tuit, ese tuit fijado, el tiempo, pero ¿se podría, por ejemplo, gestionar la devolución de lo invertido para quienes se vieron perjudicados? A mí me parece difícil, porque eso implicaría el reconocimiento de que hubo alguien atrás. Hay dos opciones: o hubo alguien atrás que se quedó con la guita y la tiene y la quiere devolver, lo cual sería como un reconocimiento de la propia estafa. La otra opción es que alguien aparezca y ponga la plata, que ¿por qué lo haría, digamos? Así que a mí me parece difícil que eso se resuelva de esa forma. Hay algunas cuestiones de índole más bien jurídico que a mí me quedan grandes, que podrían llegar a explicar un camino de ese tipo. Me refiero a, si yo a un damnificado le devuelvo la plata de la operación que hizo y que perdió plata, Sí. esa persona abandona la denuncia y no hay más delito. Bueno, si eventualmente fuera así, qué sé yo, quizás alguno está sopesando
una situación con otra y de repente la plata aparece. Podría ser una opción. No lo veo en la lógica de que inyecten nuevamente dentro del meme coin, de Libra, dinero y se ordene, porque habría que calzar que eso vaya a las personas que invirtieron y demás. Y obviamente podría variar según la cotización de este meme coin. Así que por esa vía yo no la veo, pero bueno, podría haber algún otro mecanismo que signifique la devolución del dinero. ¿Pero es viable el rastreo a través de esta cadena de bloques de No. quienes fueron perjudicados? Ah, sí, de quiénes. Sí, en realidad yo puedo identificar quiénes operaron con una billetera virtual. Ujú. Es decir, quiénes ganaron y quiénes perdieron. Por eso está claro que es una estafa, porque hay algunos que fueron haciendo subir el precio y que cuando el precio estaba alto se desprendieron de buena parte de sus tokens. Son Ujú. pocos jugadores y que aparentemente son los fundadores originales, es decir, los que crearon el token, con lo cual está claro que ha habido una estafa. Ahora bien, y también se puede ver las billeteras que perdieron. Lo que no se puede saber es quién está detrás de la billetera. Entonces, bueno, qué sé yo, podría haber una transferencia a una determinada billetera y que el dueño de esa billetera, digamos, lo convierta en dólares. Yo se lo puedo transferir a una billetera, sí, eso lo podría hacer. De nuevo, con las preguntas abiertas de lo que mencionaba recién, ¿no? Sí. Que no se saldan porque aparezca la plata. Claro. Y ahora, Hernán, ¿es una herramienta viable el token, la cripto, para ayudar a empresas? Porque en un principio es el objetivo, ¿no? Ayudar a las empresas argentinas. ¿Es viable? ¿Se está llevando a cabo quizás de otra manera similar acá en el país? Es buena la pregunta. A mí me parece bastante alocado, porque por el riesgo que significa. A ver, debería haber un contrato detrás de esto, aparentemente hay un contrato detrás de esto que dice que una parte de lo que se genere acá, de los ingresos digamos, de la valorización de los activos en la medida que va capitalizándose esta operatoria, sería destinada a, bueno, aparentemente era una fundación, que esa fundación iba a financiar proyectos productivos de pymes. Bueno, qué sé yo, parece muy opaco todo para lograr el objetivo de financiar pymes. Hay otros mecanismos bastante más claros. Es bastante opaco porque, fíjense, la fundación debería cumplir con ese mandato. Cada vez que haya una suba o baja significativa del valor de este token, te afectaría a ese fondo, lo cual es un gran problema, porque digo, ¿cómo hago para financiar si mañana me cae el precio significativamente? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ahora, si querés en términos teóricos, esto es una característica muy propia del meme coin, no tanto de la cripto. Ahora, en términos teóricos, uno podría decir, bueno, sí, podría existir, si todos los actores de esa cadena y demás, de ese contrato, para hablar con precisión, son confiables y cumplen con su mandato y se valoriza el meme coin y entonces aparece una masa de dinero vinculado a esto, bueno, en términos teóricos se podría generar. A mí me parece muy loco hacerlo con un meme coin con estas características que acabo de describir, Bien. porque es poco confiable, ¿no? Sí. Hernán, y en lo que es la economía del día a día, lo que por ahí le interesa al ciudadano, ¿esto puede provocar un efecto negativo en la desaceleración de la inflación? ¿Puede disparar el dólar blue? ¿Puede llevar adelante algo que en lo inmediato nos perjudique? Más allá de la macroeconomía, tal vez. Bueno, ayer subieron los dólares paralelos, pero hoy se acomodaron un poquito, insisto, intervenidos, Ujú. porque el gobierno está jugando a tratar de que no tenga demasiados efectos. Pero bueno, diría que ese es el efecto más inmediato que pueda llegar a tener. Es decir, cómo te pega en la dinámica de mercado un hecho de este tipo. Que en segundo lugar, te pegó en la credibilidad en el mediano plazo. Así que, Sí. digamos, que hoy se ordene un poco no significa que esto esté resuelto. Y en tercer lugar, Ujú. el acuerdo o el no acuerdo con el fondo. Supongamos que el fondo diga, no, te mandaste una estafa fenomenal, no te doy, se cae el acuerdo. Bueno, eso también tendría consecuencias probablemente en un deslizamiento del tipo de cambio. Cuando hablo así, ya medio que la gente sabe que del otro lado que eso significa una pérdida de su poder adquisitivo porque
porque es una devaluación que suele ir acompañada de un aumento de precios. Claro. Y ahora con respecto también a otro de los planes que tenía Javier Milei con Caputo, que era liberar el cepo. ¿Esto también atrasaría quizás ese objetivo? ¿Afectaría en algo? Es muy prematuro para hacer ese Ajá. análisis. Para mí, para mi forma de ver, hay un problema más un problema más estructural. No creo que con esto vaya a eh, sucumbir la economía de la Argentina. Lo que sí creo es que se esmeriló la confianza. Ujú. Por dos razones, porque ¿cuál es la lectura que ya se producía el domingo? Ayer fue como el día que se debatía eso. Eh, Milei fue un ingenuo engañado que no entiende de economía y lo engañaron unos tres pibitos con una pseudo cripto, o es un estafador. Bueno, Milei ayer respondió, dijo, yo no soy un estafador, básicamente me comí la curva. Y eso, en términos de confianza del mercado, te genera un desgaste. Mm. Insisto, me parece que da en la línea de flotación de algo que el gobierno se había encargado de trabajar durante mucho tiempo, que era, tenemos un presidente que sabe un montón de economía Ujú. y de hecho se merece el premio Nobel. Bueno, no, parece casi una broma de mal gusto hasta esta altura del partido. Me parece que Sí. en ese aspecto, que no desaparece hoy o mañana, más allá de cómo se muevan los mercados, creo que es un problema para la credibilidad, si querés, del programa económico, del propio Milei sobre todo. Sí. Ahora, Hernán, a raíz de lo sucedido, de la expresión del presidente que rompió el silencio, en materia económica, ¿cuál es la solución ideal para poder dejar a un lado este gran inconveniente que ha tenido el presidente? No, yo no tengo ningún punto de contacto con la mirada, con el modelo económico de Milei, Ujú. porque creo que básicamente ha logrado bajar la inflación, masacrando los salarios y anclando el tipo de cambio, y creo que en el mediano plazo eso es pan para hoy, hambre para mañana, y termina como en la década de los 90. Así que, digamos, para mí hay que corregir el rumbo, pero bueno, el gobierno no lo va a hacer, obviamente, no piensa como yo, así que Claro. no tiene mucho sentido que profundice en qué correcciones macro puede hacer con un modelo que no Ujú. comparto. ¿Pero serían medidas económicas o medidas también que vayan de la mano de la política, de lo discursivo? Yo, a ver, a mí me parece que el presidente puede alegar desconocimiento de la dinámica de las cripto. Ahora, Ujú. hizo entrar 14 veces a Novelli, a La Rosada o a la Quinta de Olivos. Qué sé yo, me parece que de mínima me genera muchas dudas esta dinámica. Y Milei además promovió CoinX, promovió el NFT Vulcano, promovió la cripto que se llamaba Keep Protocol, y ahora Libra, son cuatro. Todas fueron al fracaso, varias denunciadas por estafa. Es decir, yo qué sé, me parece que la reconstrucción de la confianza implicaría abandonar varios de los preceptos que tiene este gobierno, ¿no? Y el propio presidente. Exacto, y hablamos de reconstrucción de confianza, pero sobre todo también con los ojos en los inversores, con los ojos afuera, que esto también te lleva la mano. Se Con los hablaba ojos mucho afuera de y un... con los ojos adentro, ¿no? Y Porque también, por supuesto, estamos los argentinos en el claro, medio que... haciendo referencia también que se hablaba mucho de un juicio político. Ahora bien, esto de concretarse o no, ¿esto también perjudica? Es decir, para inversores. Estamos lejos de eso, porque me parece que en el medio hay discusiones de índole jurídicas, que acá yo creo que el oficialismo la subestima. La entrevista de ayer, para mi forma de ver en clave jurídica, es muy mala. Milei no solo no responde a nada, sino que dice básicamente que no fue una estafa, cuando eh, todo el mundo sabe que sí lo fue. Así que, y trasciende las fronteras de la Argentina. Me parece que hay una subestimación de lo que significa en términos jurídicos, que eso sí puede ser un problema, y un problema para la credibilidad de nuestro país en el futuro. De hecho, ayer la pregunta que le hacen al final, que se filtra porque después la graban distinto y demás, Milei eh, dice que le va a pedir al ministro de Justicia que se encargue de este tema, cuando en realidad Ujú. había dicho que no era un problema
Del soberano, gobierno. digamos. Claro, me parece que es bastante grave en términos jurídicos. Yo creo que ahí el gobierno la pifia porque creo que puede traerle problemas hacia adelante. Sí, es una gran contradicción. Te sumo una pregunta más, Hernán. En este caso, ¿podría haber sido un dato más, un tuit más del presidente si, por ejemplo, no lo fijaba durante esas casi 6 horas? Bueno, me parece que lo de la fijación agrava un poco la cuestión, pero para mí el problema principal es que esta sutileza de no lo promocioné, no lo difundí. Ujú. eh, Cuando vos pones un link, estás incentivando, en un tipo de operatoria de esta lógica, estás incentivando a la, a la- a la- a que te metas, a que apuestes, a que te juegues y demás. Eh, el propio presidente dijo, bueno, después, en realidad era como la ruleta rusa. Bueno, no sé, promoviste una cosa que es una ruleta rusa, solo para entendidos, pero en realidad era para invertir y promover pymes. Es rarísimo. La verdad que Sí. para mí no cierra por ningún lado. Eh, de nuevo, lo determinará la justicia, no yo, pero Bien. a mí, si yo pongo en mi tweet un link que dice, apuesta, miren qué bueno esta inversión y nos van a ayudar a invertir, estoy siendo parte. Y acá hay una cuestión muy Sí. importante que es que si Milei no hubiese hecho nada, no estamos discutiendo de esto. Nadie hubiese sabido que existía una meme coin en algún momento que podría haberse llegado a llamar Libra. Bien, sí, Bien, desde ya que esto vamos a seguir, va a seguir dando que hablar, da mucho contenido, así que Hernán, te agradecemos un montón por tu tiempo, por tu explicación, ha sido muy amable, gracias. un abrazo grande para ustedes.